Luego de que Karina Ortega le relatara a Infobae en su casilla de madera del barrio El Palenque en la periferia de Salta capital la brutal violación que sufrió a manos de su hijo Maximiliano en enero pasado, algunas personas la llamaron, le ofrecieron ayuda para aliviar su situación, mientras su familia le daba la espalda por contarle su infierno a la prensa. No recibió nada en concreto hasta hoy. Karina, madre de otros 2 hijos, con el cuerpo encorvado por una fuerte artritis reumatoide a sus 42 años, apoyada en un bastón, pide comida, ayuda de todo tipo, lo que sea. Su madre, la abuela de Maximiliano, diagnosticado con esquizofrenia, es quien cobra la pensión de discapacidad de su hijo, no le entrega el dinero. Su hijo, mientras tanto, está detenido con prisión preventiva en una alcaldía de la ciudad. Sin embargo, Karina se encontró con una sorpresa. Un perfil en Facebook de quien supuestamente sería su hijo, con su foto y todo. Soy Maximiliano, me acusan de haber abusado a mi madre. Pregunten dónde se fue, tenía 8 años, sí, y qué hizo con mi hermano que llevaba en su vientre. Averigüen antes de juzgar, pido ayuda, dice la cuenta en un estado posteado el 8 de marzo por la noche. Así, la vida de Karina vuelve a la desesperación, sin que nadie la contenga, piedra sobre piedra. Le agradece a los medios que se acercan a su casa, dice que la ayudan más que el Estado. Karina vuelve a hablar con Infobae. En una nueva serie de vídeos, la madre violada por su hijo relata detalles inéditos de su historia y la profunda desidia estatal entre el sistema judicial y de salud de su provincia. Usa las palabras calvario e infierno más de una vez. Los informes psiquiátricos dijeron que mi hijo empezó a consumir droga a los 10 años, que el padre se las proveía, afirmó. La jueza de menores de tanto que ver que peregriné, que hice escándalo, que pedí socorro, lo detiene casi 1 año en el penal de menores. Ahí se decreta su enfermedad, me dicen los guardias que hablaba solo, que se ponía violento con los internos. El psiquiatra puso en el informe que era extremadamente peligroso, que necesitaba medicación e internación urgente. Y nadie hizo nada. Mi hijo se hizo mayor en la cárcel y lo liberaron. Habla del Hospital Psiquiátrico Miguel Ragone, donde su hijo es tratado por primera vez. Maximiliano fue medicado, los especialistas le pidieron que inicie un proceso de curatela. Estaba gordo, hermoso, estudiaba, era educado, recuerda Karina, y agrega. Vendíamos ambulante, medias, ropa interior, le quería enseñar a vivir para cuando yo me muera. Y un día se declaró curado, no quiso tomar más la medicación. Así, Maximiliano comenzó sus roces con la ley salteña, sucesivas detenciones, entradas y salidas de celdas. Veían curatela y lo soltaban, dice Karina. Maximiliano accede a la pensión, su padre lo reclama en ese momento, Karina es obligada a pedir préstamos. El joven tiene un brote psicótico. Su padre lo rechaza.
Llévatelo, dijo el hombre. Le pedí a los derechos humanos ayuda y no lo hicieron. El hospital Ragone lo va a tirar a la calle. La ley es un tiempo internado y a la calle nada funciona. Allí, su hijo cambió para peor. Gritos, maltratos. Iba subiendo de nivel, dice. Iba a la calle y nadie lo detenía. El fiscal veía en la computadora pedido de curatela e iba a la calle. A la media hora está acá parado. Hace 9 meses, Maximiliano empezó a atacar mujeres, quería tocarlas, abusarlas. El joven volvió al psiquiátrico Ragone luego de que Karina se quejara en un organismo del Estado. Era la 5ª orden de internación que Maximiliano recibía. Lo entraron en una sala de niñas, la más grande tenía 16 años, estaba totalmente ida con una muñeca en la mano. Mi hijo estaba tan dopado que se caía. Le dije a un doctor, Domínguez, que mi hijo estaba incoherente, que lo internaron con chicas menores de edad. El médico, dice ella, le espetó en la cara. Si no le gusta, cuídelo usted. Karina tuvo que retirar a su hijo del hospital, de acuerdo a su relato, ante el riesgo que suponía que Maximiliano estuviera encerrado con niñas al alcance de su mano. Yo iba a rogar, a humillarme, a arrastrarme, para conseguir órdenes judiciales, y ellos dicen eso. ¿Por qué no cuentan que lo internaron con niñas, lo largaron a la calle en el peor estado? La policía, los fiscales, todos lo dejaron en la calle. La violencia de Maximiliano creció, hasta el punto de la locura total, dice Karina. En una última orden judicial, Maximiliano atacó a su psiquiatra. Después de eso, le dieron tratamiento ambulatorio. ¿En qué cabeza cabe? Es una pesadilla. Capaz mi hijo es el único coherente, dice Karina. En enero último, Maximiliano atacó sexualmente a su mamá, la estranguló hasta dejarla inconsciente. Al despertar, su ropa interior estaba bajo sus rodillas, su hijo sobre ella. Luego, horas después, regresó a la casa, preguntó qué había de comer, como si nada hubiese pasado. Lo detuvieron días después en una localidad cercana a Salta capital mientras intentaba abusar de una chica. Video, fotos y entrevista. Agustín Ochoa. Seguí leyendo. Habló la madre violada por su hijo en Salta. Ruego todas las noches para no morirme.